¿Cómo nosotros podemos ser cambiados y transformados? Muchas veces usamos nuestras fuerzas porque anhelamos ser diferentes, para luego descubrir que por nosotros mismos no podemos y que nadie ha podido hacerlo por sí mismo, que solo a través del toque de la presencia de Dios el ser humano puede ser cambiado. En el libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Diga conmigo: y cuando venga el Espíritu de Dios, serás será mudado en otro hombre. Este pasaje de la Escritura hace referencia a Saúl, el primer rey de Israel. La Escritura nos señala que Dios permitió algo muy extraño, y fue que las ovejas, o la asna mejor, del padre de Saúl se perdieran. Y él fue enviado por su padre con su siervo para que buscaran el asna y la encontraran. Y la Biblia dice que la buscaron, pero no la encontraron. Y se cansaron de buscar el asna, hasta que el siervo le dice: vayamos donde el profeta Samuel, porque él puede decirnos dónde está el asna de tu padre. Y ese es el sistema o el mecanismo que usa Dios para traer a Saúl a un punto en su vida que iba a haber un antes y un después. La palabra de Dios dice que Saúl, escucha esto no es parte del mensaje, es otro mensaje. Saúl le dice: vámonos, porque mi padre está preocupado ahora por mí. Y es el siervo el que le dice: no, vamos donde el profeta. Una de las primeras 3 cosas que aprendió Saúl antes de conocer al profeta y antes de conocer al Espíritu de Dios, también aprendió 3 cosas. Las primeras 3 cosas, y eso va por la casa. Primero, aprendió a desarrollar lo que es la búsqueda. Segundo, aprendió a rodearse de gente que no se dan por rendido. Fue el siervo que le dijo: vamos donde podemos encontrarla. Y aprendió a pagar el precio. Cuando él llega donde Samuel, que él saluda al profeta, el profeta lo recibe diciéndole: las asnas que se han perdido ya han sido encontradas, pero tú no estás aquí por buscar asna. Tú estás aquí porque ayer Dios me habló que te iba a traer. Y tú estás aquí para cumplir una profecía que se me fue revelada ayer. De hecho, el cocinero ya cocinó la carne que te vas a comer esta tarde. Dios permitió que las asnas se perdieran para que Saúl llegara al lugar de la profecía, para que tuviera un encuentro con el profeta que le iba a dar instrucciones de cómo encontrarse con el Espíritu de Dios, el cual iba a cambiar su vida para siempre. Paro. Y meditando en esto podemos ver cómo Dios opera por senderos misteriosos. Dios permite que se pierdan cosas para que encontremos otras mejores. Y en el caminar en Dios vamos a experimentar esto. Veo lluvia de Dios cayendo aquí. Vamos a experimentar esto, que hay cosas que en nuestras vidas
que no queremos que se pierdan, pero que es necesaria perderla para que nos den el espacio de encontrar la verdadera, de encontrar el propósito eterno por el cual subsistimos. Así que no se atormente por lo que perdió, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y si perdió algo en su vida, dele gloria a Dios, porque está a punto de encontrar algo más grande, más extendido, más poderoso y más valioso en su vida. Saúl perdió la asna y encontró la profecía. Encontró la unción y encontró el reino para el cual él jamás imaginó que iba a ser elegido. El destino de Dios en la vida de Saúl le dio dirección a un encuentro con él. Y yo quiero que tú declares que todo lo que se pierde en tu vida, si Dios lo permite, es porque hay una dirección nueva para tu vida. De hecho, hay relaciones que es importante que se pierdan para que encuentre la relación con el Espíritu de Dios. Hay trabajo que a veces es mejor que se pierdan para que encuentre la fe y la dependencia del Dios Todopoderoso. Yo no sé lo que has perdido, pero sé que si Dios lo permitió, obrará para bien en tu vida. Alguien déle un aplauso a Dios. Y voy a ir rapidito. Cuando Saúl se encuentra con Samuel, su vida comienza a cambiar, su mentalidad comienza a cambiar. Y Samuel le dice: ven y come con los ancianos, para que ellos conozcan al que Dios ha elegido. Y le dio una mejor parte de carne. Y al otro día en la mañana, dice la Biblia, que tomó una redoma de aceite y le comenzó a profetizar y a decirle: cuando te apartes de mí, te van a acontecer tres cosas. Tú te encontrarás con dos hombres que te dirán a ti que las asnas han sido encontradas, pero el lugar donde te va a encontrar con ellos es en el sepulcro de Raquel. Alaba lo que vive. Las tres señales para encontrarse con el profeta es una, pero para encontrarse con la unción son otras. Lo primero es que Dios le dice: pasará por el cementerio donde las cosas se mueren. Alaba lo que vive. No tengo tiempo para explicar eso. Eso es para Houston, Texas, la semana próxima. Pero escuche esto. Le digo, te va a encontrar con una coalición de profetas que descienden del lugar alto, del collado de Dios. Y con ellos vienen danzarina o gente danzando. Y vienen tocando salterio, vienen tocando pandero, vienen tocando flauta y vienen tocando arpa. Y en medio de esa adoración viene la profecía con ella. Yo no he visto culto que se adore que no baje la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Óyeme, antes de Saúl encontrarse con la unción de Dios, Dios primero lo pasó por la alabanza, por la adoración, y le cambió la atmósfera y le cambió el clima. Y yo estoy convencido que hay gente aquí hoy que Dios le va a cambiar la atmósfera de queja y le va a poner adoración en sus labios y le va a poner alabanza. Así que quítate la vestimenta de luto y vístete, hija de Sión, porque tiempo de gloria y tiempo de adoración han llegado para tu vida. Es triste y a veces cuestionable observar gente callado donde se está alabando. Es incomprensible esto. Y más incomprensible es cuando tú lo ves frente a la televisión, que no están callados, rompen la silla empujando, emocionados mirando la película, el bolseador, y aquí están brazos cruzados y callados. El Señor reprende el espíritu que tú tienes amarrado. Desátate, 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 porque en la casa de Jehová se alaba con libertad. Alaba lo que vive. Y le dice, lo primero que va a encontrar Moza antes de la unción es una atmósfera de alabanza, es una atmósfera de adoración. Vas a encontrar gente que vienen tocando pandero, aleluya, que vienen tocando arpa, que vienen tocando flauta. Y en esa atmósfera de gloria, en esa atmósfera de alabanza, vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y cambiará tu vida. Sigo paro.
Y yo creo que hoy Dios comienza a introducir un nuevo estilo en tu vida. Arranca de la lengua toda queja y pon en tu lengua alabanza. El Salmo dice: porque tu alabanza estará de continuo en mi boca. Te alabarán porque formidables son tus obras. Te alabarán porque tú eres extendido y grande. Grande Jehová y temible. Te alabarán los mares. Te alabarán las naturalezas. Te alabarán los hombres. Porque toda lengua se doblará y confesará tu gloria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Venían con arpa. Di conmigo: arpa. Usted que gasta dinero en tantas cosas buenas, en tantas cosas tontas, cómprese 2 bocinas grandes, cómprese un teléfono y ponga adoración en su casa. Porque usted tiene que tener la casa seca, hueca, de pleito, cuando puede poner alabanza y adoración. Hombre, cuando venga del empleo, entre bailando a su casa, alabando a Dios. Mujer, cuando esté cocinando, cocina adorando a Dios. Alaba lo que vive, porque donde se alaba a Dios, donde se honra a Dios, Él habita en la alabanza. Él habita en la alabanza. Es que hay una atmósfera que va a cambiar en tu casa. Vendrá la atmósfera angelical, la atmósfera celestial. Vendrá la profecía. ¿Cuántas mujeres aquí han recibido profecía cocinando? ¿Cuántos hombres han recibido palabra de Dios mientras trabajan? Porque la voz de Dios no busca un lugar, busca una atmósfera. Gracias por su entusiasmo. La voz de Dios no busca un lugar, busca una atmósfera. Y usted tiene que crear esa atmósfera. Es con lo primero que se encuentra Saúl, con un grupo de gente adorando, cantando y alabando a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sigo paro. Y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, su corazón fue mudado, fue cambiado, fue transformado. Oiga, Saúl era un campesino, pero al encontrarse con el Espíritu de Dios, su corazón fue cambiado, sus pensamientos fueron alterados, su vida comenzó a ser diferente, porque fue tocado por el Espíritu de Dios. Su vida fue transformada por el Espíritu de Dios. Tú no vas a cambiar mirando hombre. Óyeme, lo que más me impacta, hermano Andy, es que él estuvo con el profeta más grande, estuvo con Samuel, por el amor de Dios, el hombre que hablaba con Dios ahí, que le hablaba al oído a Dios, el hombre sobre el cual nunca se cayó una profecía en el suelo, el hombre de Dios, Samuel, sacerdote, juez y profeta. Era un hombre que oraba y dice que venían rayos, y aún con todo y ser tan poderoso Samuel, Saúl no cambió en la presencia de Samuel. Saúl cambió en la presencia de Dios. Los hombres son de Dios, pero ellos no te pueden cambiar. Quien te cambia es el Espíritu de Dios. Quien te cambia es el Espíritu de Dios. Nuestra vida no puede ser cambiada si no es por el toque del Espíritu de Dios. Saúl fue cambiado en el instante que entró en contacto con el Espíritu de Dios. Dice: serás mudado, le dice el profeta. Virginia le dice: serás mudado cuando sobre ti venga el Espíritu Santo de Dios. Cuando su Espíritu viene sobre tu vida, tu mente va a cambiar, tus deseos van a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tu inspiración va a cambiar, tus ataduras se van a romper. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Escucha bien lo que estoy hablando, porque estoy hablando palabra de Dios. Siento un fuego en mi cabeza hablándome Dios allí. Le estoy diciendo a usted y al mundo entero que por más que te esfuerces no va a cambiar. Sansón era el hombre más fuerte del mundo y no pudo cambiar por sí solo. Tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre su vida. Habrá alguien aquí, y a veces hay gente que quieren ser diferente pero no pueden, y hacen todo lo que sea, y ayunan y oran y dan ofrenda y vienen a la iglesia y siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía no se han encontrado con el poder de Dios. Cuando el poder de Dios viene sobre ti, Él te va a mudar, Él te va a cambiar, Él te va a hacer otra mujer, Él te va a hacer otro hombre. Es por eso que hoy
Las redes sociales están llenas de testimonios de personas que antes eran adictos a las drogas y hoy son evangelistas, narcotraficantes que mataban y hoy son predicadores llenos del Espíritu de Dios, prostitutas que la gente no daba $3 por ella, arrastrada en el suelo, olvidada por la sociedad, inmundicia sobre ella, golpeada, maltratada, aleluya, menospreciada por la gente. Encontraron el poder de Dios y Él las lavó, Él las santificó, Él las ungió y ahora son pastoras y son misioneras y son mujeres de Dios, llenas de la gracia del Espíritu de Dios. Esa obra no la hace el gobierno, esa obra no la hace ni las instituciones, esa obra no la hace el dinero, esa obra no la hace hombre, esa obra la hace el Espíritu de Dios. Y Él está aquí en esta tarde, es el Espíritu de Dios. Sigo, Padre. Por eso yo necesito que entiendas. Por eso el apóstol Pablo dice, ora Mashaya. El apóstol Pablo dice en Hechos, en Romanos 7, porque el mal que hay en mí, porque lo que no quiero hago y lo que quiero no hago. Tengo una batalla en mis miembros naturales, hay una guerra, no puedo controlarlo. Está hablando el apóstol, por Dios, el que escribió 14 libros, epístolas, el hombre más ungido del Nuevo Testamento. Dice, hay un habitar en mi carne, hay hábitos que no lo puedo controlar. Ay de mí, soy hombre muerto. Pero en el capítulo 8 dice, encontré la solución. La solución es la vida del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que me cambia, el Espíritu de Dios es que me transforma. El problema es que nosotros nos hemos hecho la idea de que todo el que se convierte es perfecto, perfecto, perfecto. Alábalo. Y el apóstol Pablo, que hablaba del Espíritu Santo, que era profundo, dijo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que estoy siendo cambiado hasta que llegue a la altura del varón perfecto. Pero los religiosos no, ellos quieren que yo sea santo 3 veces santo. Ellos quieren que nadie cometa errores y ellos están llenos de errores. El apóstol Pablo era más perfecto que todos nosotros juntos, con todos los predicadores religiosos juntos. Y él dijo, hay cosas en mí que él la va cambiando. Él me está llevando, me está transformando hasta ser el varón perfecto. El problema no es que Dios te vaya cambiando, el problema es que tú aceptes tu estado anémico de pecado. Pero cuando tú sabes que hay errores y dices, Señor, estoy mal, pero tú me vas cambiando, no estoy cómodo con esto, Él te va a ir cambiando. Gracias por su entusiasmo, gracias, alábalo. Hay ataduras que no se van con solo deseo. Hay gente que no entiende, el mundo espiritual es muy fuerte. Hay personas que literalmente están atados a vicios, a hábitos, a pecado. Hay hombres y mujeres que vienen arrastrando una maldición generacional, que su antepasado hizo pacto con el diablo, con ese ADN. Y todas las mujeres mueren de cáncer, o todas las mujeres tienen 5 y 6 maridos en toda su vida, y es como una maldición que los sigue. Vienen al evangelio y piensan que eso se va a romper con un amén. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo vengo a hablarle a alguien de parte del Eterno, de parte de Dios. Dije que el poder de Dios puede romper la maldición generacional. No importa que tu mamá y papá o tu abuelo hicieron pacto con los chamucos, con los indios, con el diablo y todo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo. Sigo, paro. Yo he visto personas que aman a Dios, le quieren servir a Dios, pero están atados. Y por más que lo aconsejan, no cambian. Porque hay un punto, como le dije yo a uno de mis hijos, tú no vas a cambiar por fuerza humana, tú vas a cambiar con un encuentro con el Espíritu de Dios.
El que quiere escapar del control de la carne, que se rinda al control del Espíritu Santo y va a ver cómo va a vivir una vida sobrenatural. Y yo no sé con qué ligadura usted vino, yo no sé con qué hábito usted lleva años luchando. Usted es un hombre bueno, usted una mujer buena que le quiere servir a Dios, pero hay cosas en su vida que lo atan y usted grita: Señor, libérame. Yo estoy aquí para decirte hoy que el toque del Espíritu de Dios, Él te va a hacer libre. Él va a romper las cadenas, Él va a romper las ligaduras. Ay, yo siento fuerza del Espíritu. Él va a deshacer esas obras satánicas. Sigo paro. La vida de Saúl fue cambiada cuando tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Es más que evidente que nuestro cambio y nuestra transformación solo se producen cuando entramos en contacto con el Espíritu de Dios. Nadie puede cambiar sin la presencia de Dios. Sigo paro. Samuel le dice: cuando te apartes de mí, te va a acontecer lo siguiente. Y le da las señales. Y la última es: el Espíritu viene sobre ti y te va a mudar. Pero entonces yo encuentro en la Biblia algo que me contradice, Virginia. Y es que dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia. Samuel dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y será mudado en otro hombre. Sigo paro. Pero entonces la Biblia dice: y aconteció luego que él volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales se cumplieron. Espérate, hay una confusión. Samuel dice que cuando venga el Espíritu entonces será mudado. Pero luego dice el escritor: y cuando se le dio la espalda, le mudó Dios el corazón. Aquí hay una confusión entonces. Entonces se equivocó Samuel. No tuvo que esperar el Espíritu de Dios para mudar el corazón. No. La traducción Reina Valera dice que cuando dio la espalda, le mudó Dios el corazón. Sigo paro. Pero el original dice: y cuando le dio la espalda, Dios comenzó a mudarle el corazón. Es decir, que lo entró en un proceso de mudanza y lo completó cuando el Espíritu vino sobre él. El problema es que la gente quiere cambiar de hoy para mañana. Sin embargo, hay corazones que necesitan un proceso de transformación. ¿Se me fue o se quedó aquí? Ahora, hay algo que me atrajo mucho la atención. Y creo que esto tiene mucho que ver con el final de David y el final de Saúl. La Biblia dice que Dios le tuvo que mudar el corazón a Saúl. La diferencia con David es que Dios no tuvo que mudar el corazón. Ya lo tenía mudado. No entendió. A Saúl le tuvieron que mudar el corazón. David tenía el corazón conforme a Dios. Y dice la Biblia en Hechos 13:22: y quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará lo que yo quiero? El corazón conforme a Dios no es el corazón que no peca, es el corazón que complace a Dios en lo que Él quiere. ¿No lo entendió? Porque si fuera el que no peca, entonces no hay, todos hemos cometido pecado. El corazón conforme a Dios no es aquel que no comete errores, sino es aquel que está dispuesto a hacer lo que le diga a Dios. Sigo paro. Ahora miren el punto, por favor, Virginia, aquí. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre Saúl para mudar el corazón, pero sobre David no tuvo que mudar el corazón. Ahí está la diferencia. Saúl tenía un corazón tan torcido que hubo que mudárselo. A David nunca hubo que mudarle el corazón. Ya él tenía el corazón conforme a Dios. Lo importante es que de una forma u otra Dios sabe tratar con ambos.
Así que no importa lo que vaya a pasar, pero cada proceso que Dios permite en tu vida te va a ir mudando el corazón, te va a ir afinando la mente, te va a ir alineando la vida, te va a ir conectando con el reino. Le va a ir perdiendo importancia a las cosas carnales para dar importancia a las cosas espirituales. Hay alguien que vino para que Dios le mude el corazón. Alábalo porque vive, alábalo porque vive. Dile a alguien: Dios puede mudar tu corazón. O mejor dicho, de hecho ya algunos de ustedes le han comenzado a mudar el corazón. Desde que tomaron el avión, el carro, desde que vinieron de su casa, comenzaron a ser mudados para luego ser completados en esta mañana aquí por el Espíritu Santo de Dios. Yo te profetizo que no te va con el mismo pensamiento. Yo te profetizo que no te va con la misma debilidad. Yo te profetizo que te va anclado en la fortaleza de Dios, en la dependencia. Allá arriba también se murieron en la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que grita: vendrá sobre mí hoy, vendrá sobre mí hoy, vendrá sobre mí hoy, y las cosas en mi vida van a suceder, y los cambios en mi vida van a pasar. Déjeme decirle algo. Cuando el Espíritu de Dios, que venía con los profetas y venían los danzando, vino sobre Saúl, tres cosas le sucedieron. Cuando el Espíritu vino sobre él, lo primero que le cambió a Saúl fue el lenguaje. Dice la Biblia: y profetizarás con ello. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, te cambiará el idioma. Dios te dará otra lengua. Conectará tu lengua no a tu proceso, no a tu atmósfera, sino al cielo. Y como Ezequiel, hablará vida donde todo es muerte. Prepárese, porque hoy Dios le altera el idioma, la lengua. Esa lengua de queja, de no puedo, se termina en esta tarde, si tú crees. Porque viene el lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El bíblico. El que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El lenguaje: Jehová es mi sanador, Jehová es mi protector, Él es mi escudo. Siéntate un minuto, estoy terminando. Mora se llama. Es evidente que cuando la presencia de Dios viene sobre una mujer, sobre un hombre, le altera el lenguaje. Y usted ve que habla diferente. Y usted ve que habla todo positivo. Y usted ve que habla por fe. Y usted ve que se mueve por fe. Y usted ve que declara por fe. Y donde la gente dice esto está malo, ellos dicen esto está bueno por fe. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Es un lenguaje diferente. La gente de Dios, Andy, habla diferente. La gente de Dios, varón dominicano, usted habla diferente. La gente llena del Espíritu de Dios, cubana, tiene un lenguaje de fe. Donde dicen que hay Satanás, Él dice: Dios va a quitar a Satanás. La gente de fe habla diferente. La gente de fe, donde dice el coronavirus me va a matar, ellos dicen: voy a sobrevivir, porque plaga no tocará mi morada, porque yo he confiado en Dios. Hay alguien hoy que entienda que Dios le va a cambiar el lenguaje. Shamaraya, sigo paro. Es evidente que la presencia de Dios, cuando viene sobre tu vida, altera tu lengua. En el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 120, ¿cuál fue la primera evidencia? Por el amor de Dios, dígamelo. ¿Cuál fue la primera evidencia? Hablaron, profetizaron, hablaron en otras lenguas. Y los que lo escuchaban, ¿qué dice la Biblia? Escuchaban las maravillas de Dios. El hombre lleno del Espíritu de Dios no habla desastre, habla maravilla de Dios. Dios va a cambiar tu lenguaje. Se fue la queja de tu casa. ¡Fuera, diablo! Se fue esa queja de tu casa. Se fue ese lenguaje negativo. ¡Fuera, diablo! Ahora entra la positividad, lo posible de Dios, lo positivo del Espíritu de Dios. Sigo paro. ¿Por qué Dios va a tocar tu lengua? Es lo primero que va a cambiar Dios, tu lenguaje. Ay, ay, hay tanta profundidad aquí.
Es que resulta que los únicos dos seres que crean cuando hablan es Dios y tú. Todo lo que quiso lo habló y existió. Él mandó y fue hecho. Y la Biblia dice que por tu palabra se crean atmósfera buena o atmósfera mala. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Por eso el Espíritu lo primero que toca es esa lengüita y le dice: lengua, ya no que encienda la creación, profetiza avivamiento sobre tus hijos, profetiza avivamiento sobre tu casa. Hoy Dios toca esa lengua en el nombre de Jesús. Alaba a los que viven. Él toca esa lengua en el nombre de Jesús y comienza a fluir vida, y comienza a fluir salvación, y comienza a fluir sanidad. Sigo paro. No hables sobre tus hijos palabras de maldición. Habla sobre tus hijos palabras de bendición. No digas que tus hijos son unos desgraciados. Di que tus hijos están llenos de gracia. No digas que tus hijos tienen el diablo. Di que se llenan de Dios. No digas que tus hijos están perdidos. Di que son salvación de Jehová. Como esquina labrada en un palacio serán tus hijos. Alaba a los que viven. Espíritu de Dios, a su nombre. La tercera señal que le digo: cuando esto te acontezca, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Dios le dio poder para hacer proeza. Pero fíjate lo que dice Samuel: cuando todo te acontezca, entonces lo que te venga a la mano, hazlo. En pocas palabras, sin su presencia no hagas nada. El problema de hoy es que queremos hacer proeza sin haber tenido un encuentro con la presencia de Dios. Y yo profetizo en esta mañana que usted, lo que va a acontecer con usted es un encuentro con la presencia de Dios. Nadie puede estremecer ciudades sin el poder de Dios. Nadie puede crecer sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy yo profetizo que los que están aquí, ustedes que están por los medios de las redes sociales, ustedes ahí en su casa, porque no hay distancia en el mundo espiritual, ustedes van a tener un encuentro con Dios en esta mañana. Alguien alabe a Dios. Hoy declaro que te encuentras con Dios como se encontró Saúl con la profeta y con la presencia de Dios. Creo que fuiste traído por Dios para tener un encuentro sobrenatural, para que tus hábitos cambien, para que tu vida de derrota se convierta en victoria, para que tu vida sin sentido cambie. Vamos, grítalo: hoy me encuentro con la presencia de Dios. Hoy mi vida va a cambiar para siempre. A su nombre. Y quiero decirle lo siguiente: ¿sabe lo que atrajo a Saúl, Oneli? Porque tú tienes que entender que antes de encontrarte, no lo puedo predicar por el tiempo, antes de encontrarte con la presencia de Dios, te encuentras con hombres que cargan la presencia. Eso tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Por eso Eliseo, antes de encontrarse con Dios, se encontró con el que cargaba a Dios. Y por eso Josué, antes de encontrarse con Dios, se encontró con Moisés primero. Siempre Dios te va a permitir encontrarte con un profeta, con alguien que ora, con alguien que está en contacto con el Espíritu de Dios. Alaba lo que vive. Pero ¿qué fue lo que atrajo a Saúl al encuentro de Samuel y de la presencia de Dios? Que perdió el asna. Lo que atrajo a Saúl al terreno de la profecía fue que perdió el asna. Yo no sé qué te trajo aquí. Posiblemente te trajo la necesidad de un milagro. Estás enfermo, estás atado y viniste para ser liberado. Ese simplemente fue la carnada. Dios te trajo para hacerte a ti el próximo profeta, la próxima mujer que va a fluir en el Espíritu de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Tus ataduras se van a romper, pero más que se rompan tus ataduras, Dios te va a usar para romper ataduras de otros. Termino. Yo te quiero decir que no fuiste traído aquí por una necesidad. Tú piensas eso. Lo que te trajo aquí no fue para conocer a Diana ni a Harrigan. Lo que te trajo aquí fue el Espíritu. Él pone el querer como el hacer. Amanso. Ya terminó. Lo que me dio Dios ya terminó en palabra. Ahora creo que Dios tiene una manifestación para alguien.
Oh, dilo, me voy a encontrar con su presencia y seré cambiado y seré transformada y seré elevada y elevado a la dimensión de Dios en mi vida. ¿Quién dice amén?